Benita Sánchez JR. Día que el Señor nos regala, este espacio maravilloso. Todos estos días de reto han sido de mucha edificación, no solamente para aquellos que han escuchado, sino para nuestras vidas. Y por eso estamos agradecidos con el Señor y vamos a orar en esta mañana, a entrar directamente allí delante del Señor y clamar en esta hora. Y te invito a que puedas tener esa disposición para orar en estos momentos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos das de llegar delante de tu presencia. Exaltamos y glorificamos tu nombre, mañana en la cual nos gozamos delante de ti. Nos alegramos porque tú eres el que diriges nuestra vida, nuestro andar, nuestros pasos, el que nos direccionas, el que nos llevas de bendición en bendición, de gloria en gloria. Hoy podemos estar convencidos, tranquilos, Dios, de que tú eres quien nos sostiene, nos fortalece en medio de cualquier situación. Aún, Dios mío, clamamos por los momentos en los cuales quizás las cosas no han salido como nosotros queremos. Padre, y te pedimos que seas tú, Dios amado, direccionándonos, guiándonos en medio de todos esos momentos, Señor. Oramos los unos por los otros para que traigas a nuestro corazón ese reposo en este día.
mañana en la cual queremos descansar en tu perfecta voluntad, en que no nos dejemos llevar por los impulsos, por los pensamientos que vienen a desestabilizarnos, sino que podamos estar seguros en tus manos, Señor, y que podamos descansar en tu perfecta voluntad. Mañana, Dios, en la cual tú vienes a ministrar nuestras vidas y a llenarnos más de tu presencia, de tu poder y de tu unción para enfrentar cualquier situación que tengamos que enfrentar. Oramos, Señor, porque sabemos que por medio de tu presencia podemos, Dios mío, avanzar seguros y confiados en cualquier situación. Por aquellas situaciones que pueden presentarse en los lugares de trabajo, clamamos en estos momentos y te pedimos, precioso Dios, que puedas ministrar en las vidas y en los corazones de aquellos que están atribulados y pasando dificultad en sus lugares de trabajo, puedan ministrar reposo, tranquilidad y paz. Seguridad, Dios del cielo, de que tú estás allí con ellos, que no sueltas su mano, Señor, ni los dejas ni los desamparas. También clamamos por aquellos que están enfrentando crisis a nivel familiar, problemas familiares, Señor, que están en dificultad, Dios del cielo, para que tú intervengas. Clamamos para que tú, Señor, traigas libertad a hogares, a familias, de todo espíritu de pleito, de contienda, de todo lo que se ha levantado para traer esa, Padre, esa contienda, esa dificultad los unos con los otros. Y clamamos en esta hora para que tú vengas a liberar y vengas a romper toda cadena que impide, Señor, que podamos avanzar hacia la plenitud en ti. Como familias, Dios mío, oramos, Señor, para que tú puedas manifestarte en las familias, Padre, para que devuelvas el amor de los padres a los hijos hacia los padres. Entre los cónyuges puedas establecerte como Rey y Señor. Reprendemos y desautorizamos en esta mañana todo espíritu de contienda, todo lo que viene a traer división, todo lo que viene a traer problema. Padre, todo lo que viene a ministrar, Dios, cosas que no son conforme a tu voluntad. Y creemos, Señor, que en los hogares hoy, Dios, se respira paz, se respira armonía, gozo, tranquilidad. Amado Dios, que podemos estar, Dios mío, seguros que tú nos sostienes en cada momento, en cada proceso. Clamamos, Señor, para que tú, oh Dios, nos alientes aún, Dios amado, cuando pasamos por los momentos de enfermedad. Clamamos por aquellos que están pasando por esos momentos, Señor, que están en clínicas, en hospitales, que se encuentran atravesando algún diagnóstico desfavorable en estos momentos. Tú eres, Dios mío, quien les levanta y les fortalece. Tú eres el que le alienta a cada uno, Señor. Es una mañana maravillosa para agradecerte, Dios, porque has nacido en nuestro corazón, porque nos has dado esperanza y nos has mostrado una luz, esa luz, Dios, que nos dirige hacia ti en plenitud, Dios del cielo, en el convencimiento de que si seguimos tus caminos, Dios amado, estaremos seguros y confiados. Descansamos en esa paz y en esa seguridad de tu nacimiento en nuestros corazones, Dios. Creemos que en esa salvación, Dios mío, podemos caminar seguros día a día y totalmente convencidos de que hay un lugar contigo en la eternidad, Señor. Gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu preciosa bondad para nuestras vidas, tu seguridad, tu paz, todo aquello que ministras en estos momentos y nos impulsa a caminar, oh Dios, sin temor, sin miedo. Es un día para dejar a un lado todo lo que nos atemoriza, todo lo que nos angustia, todo lo que nos hace sentir miedo y estamos seguros en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este nuevo día. Espero y el día de ayer hayas podido compartir con tu familia y hoy un día para iniciar con todo, de la mano con el Señor, convencidos de que Él nos regala espacios como estos para levantarnos encendidos en ese fuego, en esa presencia de Él, en ese anhelo cada día más por lo que Él ha colocado en nuestra vida y poder proclamar su grandeza a cada momento y dar testimonio de su poder. Y el día de hoy el tema es: meditar en la palabra te hace crecer. Meditar en la palabra te hace crecer. Día 34 del reto. Y creo yo que es una herramienta que el Señor nos entrega el día de hoy y nos motiva a que no olvidemos el poder de la palabra. El entender que la palabra en sí, el Señor nos ha dado como una arma poderosa para enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar día a día. En el Salmo 1, del 1 al 3 dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos mirar este texto y reflexionar sobre tantas cosas, pero principalmente teniendo en cuenta el título, pues el Señor nos motiva en esta hora que es tiempo de que amemos el comer su palabra, amemos el leer su palabra, amemos el entender que esa palabra es viva, que nos fortalece, que nos levanta y que si es el deseo de nuestro corazón, lo que va a suceder más adelante es que seremos, y lo hemos dicho anteriormente, como esos árboles plantados junto a corrientes de agua y vamos a dar fruto y lo que va a suceder es que vamos a prosperar y prosperar en todo aquello que emprendamos. Y estamos hablando en este tiempo, en estos días, acerca del ensanchamiento, del crecimiento, del avanzar. Queremos avanzar, que queremos crecer, pues para poder salir del estado en el que estamos, que quizás ya el Señor está diciendo, es necesario que te des cuenta que el estado en el que está es hasta ahí, que hay que dar un paso más. Necesitamos saber cómo vamos a caminar o hacia dónde vamos a caminar. ¿Y qué herramienta mejor que la palabra para decirnos cuáles son esos pasos que debemos dar? En ocasiones estoy como que, Dios mío, dame una palabra, llévame a deleitarme en tu palabra, porque ese es el punto del poder deleitarnos en la palabra de Dios. Y como experiencia personal te digo, es tan hermoso cuando nosotros llegamos a la palabra y es específico lo que Dios nos dice acerca de la situación que estamos viviendo, que es es puntual, y viene el Señor y nos habla de manera específica. Eso es totalmente maravilloso. Bueno, muy buenos días. Qué bueno que esté ahí conectado. Yo quiero empezar definiendo la palabra meditar. Meditar significa pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Dice reflexionar interiormente sobre algún tema o algún texto en específico. Entonces, fíjate que no es cualquier cosa. Por eso no podemos leer la palabra por leerla. Meditar significa reflexionar. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es algo que yo recomiendo. Lo recomiendo a título personal, ¿no? Yo puedo al momento de leer la palabra, orar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, háblame por medio de tu palabra. O sea, quiero saber cuál es el mensaje que me quieres transmitir. Eso es lo primero, ¿no? Y cuando eso pasa, mi corazón está dispuesto y al hacerlo, cuando leo la palabra, la leo despacio y entiendo lo que Dios me quiere transmitir. Reflexiono en lo que Dios me quiere transmitir. Justo ahí estoy meditando. Insisto, no es leer la palabra por leerla, no es leerlo rápido, porque a veces estamos leyendo y nuestra mente está pensando en otra cosa. Lo más probable es que no estemos meditando en la palabra de Dios. Lo más seguro es que al momento de leer la palabra de Dios se nos ha convertido en una lectura simplemente muy básica, sin que sea interpretada por el Espíritu Santo y sin que reflexionemos a profundidad sobre el texto que estamos leyendo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con el texto que estamos leyendo? Entonces nosotros casi siempre recomendamos el poder leer la palabra y leerla en orden, capítulo por capítulo, tener una libreta de apuntes al lado y poder buscar qué significa un término en específico, compararla paralelamente con algunas otras versiones, a ver qué me quiere decir el Espíritu Santo, estudiar contextualmente el libro, históricamente estudiarlo, qué Dios me quiere hablar, qué ocurría en la época en la cual fue escrito este libro. Eso es estudiar y meditar en la palabra de Dios. Entonces, como te digo, va mucho más allá de poder leer un libro cualquiera y poder sacar apuntes de un libro cualquiera. Meditar en la palabra es imaginar. Hay una definición que a mí me encanta que tiene que ver con imaginar. Y ahí me gusta mucho
cuando estoy leyendo la escritura, el poder imaginar tiempo, lugar y espacio, ¿verdad? Eh, Incluso poder imaginar los intérpretes de la historia como tal. Me encanta imaginarlo, ponerle rostros incluso, aunque obviamente sean producto, insisto, de la imaginación. Eh, yo me encanta imaginarlo, o sea, qué ocurrió en ese momento, cómo ocurrieron las cosas. Y le pido ayuda al Espíritu Santo para poder tener un panorama mucho más claro, más preciso de la historia que estoy leyendo o del pasaje que estoy leyendo o del intérprete que está siendo usado por el Espíritu Santo para transmitirme un mensaje. Eso hace que yo pueda aprender la historia y sobre todo aprender de esa experiencia en particular que se está relatando muchas veces en la palabra de Dios y que siempre nos va a dejar un mensaje si estamos dispuestos y si de verdad queremos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué provoca el que meditemos en la palabra de Dios? Pues provoca que en momentos donde tenemos que afrontar algunas situaciones difíciles, esas historias que hemos estudiado, esos pasajes que hemos leído, vengan a nuestra memoria, los podamos recordar y al momento de afrontar la crisis se convierte en un escudo, se convierten en flechas que atacan directamente a la influencia del enemigo y que nos permiten estar estables a nivel espiritual. Por eso el Salmo que estamos leyendo dice lo que dice. Dice, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Fíjate lo que provoca el poder meditar en la palabra de día y de noche. El poder hacerlo y hacerlo frecuentemente. Yo creo que nosotros siempre nos estamos alimentando de algunas otras cosas que no son edificantes para nuestra vida y hemos desplazado a la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios. Se lo hemos dejado al líder de la iglesia, se lo hemos dejado al pastor de la iglesia para que pueda ser un alimento que pueda darle al agrego a la congregación, pero nosotros en casa no estudiamos la palabra de Dios, no meditamos en su palabra. No es suficiente con un sermón de 1 hora cada domingo, no es suficiente con eso. Tenemos que alimentarnos a diario. Así como desayunamos, almorzamos y comemos, de la misma manera tenemos que estudiar la palabra de Dios. Fíjate que el alimento que hace referencia, o que acabo de hacer referencia yo, que tiene que ver con desayunar, almorzar y comer, nos nutre. O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Recibe energía a causa de la comida. Bueno, la palabra de Dios es una comida a nivel espiritual. Y en la medida en que nosotros meditemos en la palabra, estudiemos la palabra, nos conectemos con el Espíritu Santo, vamos a estar nutridos a nivel espiritual, vamos a estar sólidos, vamos a estar fuertes a nivel espiritual. A veces el resultado de tanta debilidad y el resultado de no poder afrontar las pruebas que tenemos que afrontar tiene que ver precisamente con una desnutrición a nivel espiritual, con falta de herramientas para poder afrontar la crisis. Y estas herramientas las obtenemos cuando meditamos en la palabra, cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando tenemos una relación con Dios, cuando escuchamos su voz, cuando al estudiar la palabra, por ayuda del Espíritu Santo, podemos obtener revelación y herramientas que nos permiten poder afrontar la crisis. Esto es lo que sucede y esto es lo poderoso de la palabra. Por eso es que la Biblia dice de que la palabra es como una espada de 2 filos, ¿verdad? De que la palabra es nuestra herramienta, es nuestra espada para poder combatir todas esas acechanzas del enemigo, los ataques del enemigo y por supuesto es la herramienta que nos permite cumplir con esa asignación que Dios nos ha dado para que su propósito se dé en nuestras vidas. Aprender a no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica es todo un ejercicio del día a día. Muchas veces encontramos personas que tienen muchos años siguiendo al Señor, escuchando la palabra, porque domingo tras domingo van y reciben palabra, pero podemos notar que la manera como hablan sigue siendo la misma, por más que han escuchado muchísimas prédicas acerca de fe, muchísimas prédicas acerca de levantarse fortalecidos por el poder de Dios, siguen con mucha duda, con mucha incredulidad, su vocabulario es negativo, la manera como se expresan es de total
de total duda o de incredulidad hacia el Señor, y por más que han estado allí sentados. Entonces, hay una invitación también en esta hora, y es que podamos dejar que la palabra penetre en nuestro corazón para que pueda producir ese fruto del cual estamos hablando hoy, que nos lleva a la prosperidad, porque esa prosperidad que el Señor quiere darnos comienza desde nuestro interior, cuando dejamos que Él ministre nuestras vidas, cuando dejamos que Él sane nuestros corazones, cuando dejamos que Él nos lleve a un nuevo nivel espiritual. Es allí cuando, por medio de toda esa obra del Señor dentro de nosotros, luego se va a exteriorizar en todos los ámbitos y en todos los escenarios de nuestra vida. Entonces, este tema acerca de deleitarnos en la palabra, que es como, pienso, siempre lo he pensado, como cuando uno se está comiendo un helado delicioso y uno está ahí que no quiere que nadie le interrumpa, pues así mismo, cuando tú estés escuchando la palabra en la iglesia, cuando estés en tu tiempo de intimidad y estés leyendo la palabra, que puedas estar allí, que no quieras que nadie te interrumpa porque tú estás atento, tú estás atenta a la instrucción que Dios te está dando, porque quieres poner en práctica todo eso. Yo he visto testimonio de personas que domingo tras domingo y en su tiempo personal son tan diligentes en anotar, en cuidadosamente tomar apuntes acerca de lo que específicamente Dios les está diciendo ese día, y su intención no es otra sino de que todo lo que está recibiendo, llevarlo a la práctica. El Señor nos dice que nosotros no podemos ser oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de su palabra. Y yo creo que tú eres un hacedor de la palabra de Dios. Entre más nos comprometamos con hacer la palabra, en dar testimonio de la palabra, más vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Es que estamos hablando que la palabra está llena de principios. Y un principio es ese fundamento de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando vamos a la palabra, por ejemplo, y Él dice que nosotros tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Él nos está invitando a descansar en el principio del amor. Claro está, cuando estamos aprendiendo acerca del amor, el Señor nos va a colocar o nos va a permitir vivir situaciones en las cuales podamos ser trabajados en ese amor. Nos va a tocar tratar con alguien que es difícil de tratar. Nos va a tocar vivir situaciones con las personas que están a nuestro alrededor en las cuales podamos mostrar ese amor, que no solamente es que le amo, sí, Dios quiere que ame al prójimo, ¿verdad? Sino que yo al momento de tener la experiencia diaria con esa persona que tengo al frente le pueda mostrar mi amor. Entonces, cuando nos evaluamos, porque tú puedes decir, listo, sí, yo leí que Dios quiere que yo ame, pero, ajá, tuve la dificultad y en el momento en que tuve que demostrar el amor, pues yo no pude. Definitivamente mostré fue rabia y enojo, porque es que lo que me hizo esta persona de verdad me enojó muchísimo. Entonces necesitamos seguir trabajando en ese punto. Seguramente Dios te va a permitir vivir otra experiencia, y es allí donde tú ya, con la ayuda del Señor y con la palabra haciendo ese efecto que arde en nuestros corazones, vas a decir, de una vez por todas, dejo las excusas y voy a hacer lo que Dios me está diciendo que yo tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte a otro nivel de amor. Él quiere llevarte a otro nivel de bondad, de gracia para aquellos que te rodean. Dice la palabra que aún aquellos que ven que le están haciendo daño, ni jurando el daño propio, no por eso cambia, dice la palabra. O sea, aquellos quien viendo que le hacen daño, que los agreden, que los intimidan, no por eso cambia, no por eso deja de amar, no por eso deja de dar nuevas oportunidades, no por eso deja de mirar a las personas con misericordia. Ese es el nivel donde Dios quiere que lleguemos. Que cuando veamos a nuestro enemigo, y si nuestro enemigo nos dice, ayúdame una milla, nosotros digamos, no, tranquilo, yo no te voy a ayudar una milla, te voy a ayudar dos. Un nivel profundo y grande, pero es allí cuando nosotros pasamos de leer la palabra, de reflexionar en ella, a vivir la palabra. Y comenzamos a ver cómo Dios trae libertad en cada área de nuestra vida. Y así este ejercicio lo puedes aplicar en cada área de tu vida. Vamos a la finanza. Hay principios en los cuales Dios ha establecido en la palabra acerca de cómo nosotros debemos ser mayordomos y buenos administradores de la finanza. Si vamos a la palabra y el Señor nos habla de esto, por ejemplo, del principio de dar, y comenzamos nosotros a aplicar principio de dar, obviamente
Al inicio puede que tengamos tropiezo y dificultad. Ay, si doy esto, porque nuestra mente nos va a tratar de detener nuestros pensamientos y hasta otras personas nos van a tratar de detener. Sin embargo, cuando ya hemos creído que Dios nos ha hablado y que la palabra de Dios es la que está allí como punto de partida, insistiéndonos en lo que tenemos que hacer, entonces somos obedientes, cumplimos lo que Dios quiere que cumplamos, damos con alegría, como dice la palabra, y comenzamos a ver el fruto. Estamos hablando que Dios dice, medita en la palabra, deleítate en ella. Lo que dice también Josué 1:8 es prácticamente lo mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es que una orden de Dios, pero también hay un por qué lo debes hacer. Sí, yo medito en la palabra, yo leo la palabra, yo disfruto la palabra, pero ¿qué vas a hacer con eso que estás leyendo? ¿Qué vas a hacer con eso que estás meditando? Y cuál es el resultado después de haber leído, de haber meditado, de haber hecho eso, de haber vivido la palabra? El resultado también nos dice en el verso 8 de Josué 1 que el resultado es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice el Señor, porque entonces, mira, qué promesa maravillosa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Es cuando caminamos en los principios, es cuando avanzamos en los principios, es cuando obedecemos el principio. No podemos esperar que desobedeciendo los principios divinos, pues las cosas nos resulten bien. No podemos esperar así. ¿Cómo es esto? Digamos que tú eres muy mentiroso, que practicas la mentira, no estás en el principio de la verdad, pero pretendas que las cosas te salgan bien practicando la mentira. Pues no funciona de esa manera con Dios. Dios quiere traer prosperidad, Dios quiere traer ensanchamiento y crecimiento, pero necesitamos aprender a deleitarnos, a meditar en la palabra, a vivirla, porque es entonces cuando todo nos saldrá bien, dice la misma palabra de Dios. Así es, yo creo que hablaste de algo que es sumamente importante y es la disposición de colocar en práctica lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Pero yo pienso que cuando estamos dispuestos a meditar en su palabra, que ya es todo lo que hemos explicado. Meditar significa que yo conscientemente estoy estudiando la palabra, pero estoy con hambre y sed. O sea, quiero que Dios me muestre en su palabra qué es lo que quiere para mi vida. Yo pienso que esa disposición de poder meditar en la palabra tiene que ser la misma disposición para poder colocar en práctica lo que Dios me está mostrando. Palabras un poco más simples, si estoy dispuesto a meditar, lo más seguro es que esté dispuesto a colocar en práctica lo que Dios tiene para mi vida. Si no estoy dispuesto a meditar en la palabra, si no quiero estudiar la palabra o si la palabra me da lo mismo, lo más seguro es que mucho menos tendré la capacidad de poder colocar en práctica lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto ni siquiera a meditar en lo que Dios habla en mi vida. Y eso sucede muy a menudo cuando nosotros escuchamos una palabra o se está exponiendo una palabra y nos entra por aquí, nos sale por acá, o simplemente leemos la Biblia y no estamos como tan dispuestos a meditar en su palabra que podemos leer capítulos enteros y no entender lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir por medio de su palabra, pues mucho menos vamos a estar dispuestos a colocar en práctica lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo creo que la base o lo principal para poder ejecutar la instrucción de Dios nace desde el momento en que estamos dispuestos a meditar en su palabra, en que estamos diciéndole al Señor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, yo necesito que tú me muestres por medio de tu palabra qué es lo que quieres para mi vida, qué es lo que me vas a hablar hoy, qué es lo que yo necesito. Cuando tenemos esa disposición, insisto, pues entonces es la evidencia de que estoy deseoso de poder colocar en práctica la palabra de Dios previamente ya he escuchado y he meditado en ella. Entonces es muy importante que en esta mañana nosotros podamos aceptar el que quizás no hemos estado como tan dispuestos a escuchar la palabra de Dios.
Yo siempre le he dicho a la iglesia cuando he tenido la oportunidad, mira, si tú vienes a este lugar, hablando de las cuatro paredes del lugar donde nos congregamos, y no estás a la expectativa de lo que Dios quiere hacer contigo, no estás deseoso de escuchar la palabra de Dios, no anhelas de poder escuchar lo que Dios tiene para tu vida, lo más seguro es que como entraste, salgas igualito, ¿verdad? Pero cuando nosotros generamos una expectativa, estamos ansiosos y deseosos, ansiosos en el buen sentido de la palabra, de poder escuchar su voz, casi siempre estamos dispuestos a poder colocar en práctica lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre. ¿Por qué? Porque vamos a meditar en ese mensaje, vamos a meditar en esa exposición que está haciendo el predicador. Vamos a estar atentos, sedientos, hambrientos de lo que Dios quiere transmitirnos, y eso va a provocar a la vez de que estemos muy, pero muy comprometidos con lo que Dios quiere hablarnos y colocar en práctica esa palabra que Dios nos está entregando, que entre otras cosas nos va a ayudar a aceptarla, porque tú sabes que hay palabras que de pronto son un poco duras, ¿no? De parte de Dios, llamados a atención, que son bastante duros, ¿verdad? Incómodos a veces, pero entendemos que es Dios quien nos está hablando y lo aceptamos con una naturalidad, lo aceptamos con ese amor. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro Padre, si nos ama, nos disciplina y nos corrige, porque muchas veces esa instrucción es para hacernos recomponer el camino, para hacer que podamos alinearnos. Y si estamos dispuestos, pues evidentemente vamos a decir, epa, me estaba equivocando, no era por aquí por donde tenía que caminar. Y bueno, Dios me está llamando la atención y lo acepto con humildad, porque esa es otra cosa. Cuando estamos dispuestos a meditar en su palabra, por muy dura que sea, siempre vamos a ser humildes de poder reconocer qué es lo que estamos haciendo mal y poder corregir el camino, poder recomponer esos pasos que estamos dando y que seguramente están alejados de ese propósito de Dios. Eso es lo que ocurre cuando meditamos en la palabra de verdad, ¿verdad? Cuando queremos que por medio de la palabra el Espíritu Santo pueda transformarnos. Así que vamos a orar en esta mañana para poder cerrar con este mensaje. Vamos a pedirle a Dios que podamos estar abiertos, con nuestro corazón dispuestos a recibir la palabra, a meditar en ella, a estudiar la palabra, a poder, a poder permitirle al Espíritu Santo que nos transforme por medio de su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos por cada persona que está del otro lado, Señor, y que está recibiendo esta palabra con humildad. Gracias te damos por aquellos que reciben este mensaje un poco después. Te pido que los puedas bendecir, Señor, y que por medio de tu palabra podamos ser edificados, Señor. Pero sobre todo que podamos meditar, Señor, en lo que tú quieres para nosotros y que podemos encontrar en la Escritura y que podemos escuchar, Señor, por medio de algún instrumento que tú puedas usar, que estemos dispuestos, Señor, que estemos comprometidos con tu palabra y que eso nos permita a la vez poder colocar en práctica cada instrucción que tú das a nuestros corazones. Tú dices en la Biblia de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros queremos reconocer tu voluntad en nuestras vidas, aceptarla en nuestros corazones y dar pasos de fe para que se cumpla tu propósito, Señor. Te doy gracias, Señor, porque entiendo de que aquellas personas que escuchan este mensaje son buena tierra y que tu palabra es esa semilla que da fruto al 100 por 1, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición el poder compartir este tiempo con cada persona que se conecta. Qué bendición que Dios nos pueda hablar de la forma en la cual lo ha hecho en esta mañana. Esperamos que podamos estar dispuestos a colocar en práctica su instrucción. Esperamos que el día de mañana también te puedas conectar. No olvides compartir este mensaje, invitar a que alguien pueda escucharlo, que puede ser una bendición tremenda de parte de Dios. Estoy completamente seguro. Mañana te esperamos en un tiempo más donde vamos a orar, vamos a clamar y por supuesto vamos a recibir su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao.